Por eso está Gisela Beritier, de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba, para ayudarnos un poquito. ¿Cómo fue esta economía del 2020 y qué podemos esperar justamente para el 2021, el año que ya está por comenzar? Gisela, ¿cómo está? Bienvenida. Ricardo y José, la saludamos. Hola Ricardo, hola José, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, Y buenas noches. realmente, bueno, viene un escenario complicado también para el 2021, ¿no? La verdad que veníamos ya de una economía en donde ya veníamos con recesión, pero finalmente con la pandemia vamos a terminar el año, según CEPAL, con 10,5% abajo y esperando una recuperación en B corta. Sí, también es cierto que la Gisela, verdad es Gisela, que sí, pero explícanos de la B corta, para muchos que por allí no entienden de economía. una recuperación en B corta implica justamente que para el año que viene se esperaría un 4,5 de crecimiento económico, ¿no? Pero realmente todo esto tiene que ver con las cuestiones internas que tiene la Argentina y que en definitiva le ponen un condimento especial a la pandemia con relación al resto del mundo. Es decir, que todo el mundo fue afectado por la pandemia. En todos los países están esperando que las segundas olas tengan aún un nuevo golpe, digamos, a la economía, pero en Argentina se suman las cuestiones que tienen que ver con la falta de financiamiento, es decir, el acceso a la divisa, ya sea a través de las vías genuinas, exportaciones, o a través de la deuda o a través de la inversión extranjera directa, y a su vez se suma el tema de la inflación. Tenemos dos variables que son muy complicadas y que esas variables siempre terminan hasta siendo los actores principales año tras año y reventándose en un país donde todos los años tenemos taquicardia, ¿no? Entonces, Sí. sí, a un país donde teníamos taquicardia, ahora le sumamos el efecto de la pandemia, realmente el 2021 parece que va a ser un año con muchísima recesión. Yo los escuchaba hace unos instantes que ustedes hablaban de la vacuna, ¿no? Y de cómo se va a dar esto. Pero no podemos evitar hablar que no sabemos qué va a pasar con una cepa que muta, no sabemos qué va a pasar tampoco con la vacuna que va a ser voluntaria también, ¿no? Mucha gente he escuchado con la que uno habla que prefiere contagiarse del virus que tener que ponerse la vacuna. Entonces, en ese contexto, realmente uno ve que la recuperación económica que está atada a la recuperación sanitaria va a estar muy complicada. Por lo tanto, el año que viene vamos a tener que acostumbrarnos a que las olas vayan y vengan, ¿no? Es decir, que a mayor olas de contagio haya una menor ola económica y viceversa, ¿no? Es decir, que vamos a estar yendo y viniendo en este contexto con una altísima incertidumbre. La verdad que es un panorama triste porque como bien comentaban ustedes, se está esperando que el PBI llegue a los niveles, en realidad este año vamos a terminar al mismo nivel de PBI que en el año 2009. E informes económicos muestran que el PBI per cápita sería similar al del año 1973. Es decir, que y recuperarnos a fines del 2019 recién lo podríamos lograr con incertidumbre leve, digamos, ¿no? Con un crecimiento económico medianamente sostenido, recién lo podríamos lograr en el año 2024. Esto la verdad que nos da un panorama de recuperación bastante duro, sobre todo con las que fueron más golpeadas en esta recesión, que han sido las pymes, ¿no? Las pymes realmente la han pasado complicada. Mira, para mí es brillante lo que plantea Gisela, porque ha tocado puntos neurálgicos que hacen precisamente al tema económico, pasándose primero en Europa, donde todo, prácticamente el PBI va a bajar en todos los países, menos en China, que puede llegar a crecer 1,1. Habló del financiamiento. Europa tiene financiamiento, es decir, Merkel de inmediato dijo hay 500.000 millones de euros y si hace falta 1.500 millones los ponemos para que la economía se reactive, y consiguieron reactivarla en muchos casos, ¿no? En muchos países. Acá en Argentina no tenemos financiamiento. Lo que tenemos es deuda que todavía no hemos podido lograr consolidar. Y el planteo que voy a hacer para el año 2021 es realmente muy real. El tema es qué gestión, qué plan político, qué plan económico puede el gobierno llevar adelante con 4 millones de desempleo, 30.000 empresas que han caído, tasas de interés altísimas para la producción, 40% de informalidad, problemas que quizás vaya a tener la ANSES de alguna manera siguiendo y utilizando los bonos
mejor dicho, los títulos para tratar de frenar el dólar. Un dólar que hoy vuelve a saltar de nuevo a 160 pesos. Es decir, estamos viviendo en un tembladeral que a mí, digamos, me llama mucho la atención cuáles son las herramientas que tiene este gobierno para poder llegar a 4,5 puntos y con emisión, porque van a tener que emitir. La verdad es que, bueno, lo que vos planteás en realidad, creo que has puesto en la mesa todo el abanico de las cuestiones realmente que uno tiene que plantearse a la hora de hacer un plan económico, ¿no? Y creo que todo esto va a estar sujeto justamente a qué es lo que se vaya a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Convengamos que, bueno, esperábamos tener esa negociación cerrada para diciembre, ahora se ha dilatado y aparentemente la vamos a tener cerrada para abril. Pero desde ya les digo que el Fondo Monetario Internacional va a pedir cambios. Si no pide ajustes o reestructuraciones, sería la primera vez en la historia del Fondo Monetario Internacional que no les pide. Y acá, en realidad, todo tiene que ver con cuál va a ser ese plan de estabilización y si ese plan de estabilización con respecto al dólar, con respecto a la inflación, realmente va a tener efecto en la Argentina. Cambios con el tipo de cambio seguramente va a pedir, y seguramente también va a pedir cambios con respecto a cómo se financie el déficit, ¿no? Y acá, bueno, tenemos esta cuestión principal que el mismo presupuesto plantea que el 60% del financiamiento para el año que viene venga justamente de lo que es la emisión monetaria. Yo la verdad es que creo que si bien hoy tenemos un fondo que dice, han salido titulares en donde dice la titular del fondo que están desesperados con la pandemia y demás, realmente la misma política del fondo es no prestar por prestar, sino que en definitiva tienen que hacer, digamos, algunas cuestiones, porque si no hay que rendirle cuentas a los socios. Entonces, acá se plantea una situación en la cual yo pienso, esta es una opinión mía, el gobierno no va a sacar ningún plan de recuperación, más allá de los estrictamente legales, como la presentación de un presupuesto, hasta tanto se termine cerrando con una negociación con el fondo. Una negociación que seguramente va a pedir una mayor austeridad fiscal, una negociación que seguramente les va a pedir que el tipo de cambio se encuentre más liberado. ¿Cómo se va a hacer esa liberalización? Y por lo tanto, ¿cómo se va a ir manejando? Porque todos sabemos que si el dólar sube, esto se traslada automáticamente a inflación. Si el dólar no tiene libre compra, también sabemos que se va al el blue termina generando expectativas inflacionarias, esas expectativas inflacionarias y presión además devaluatoria termina generando desabastecimiento, y ni hablar que cuando hay inflación aumenta la pobreza, y en un contexto donde tasas de interés elevadas perjudican la inversión, complica muchísimo la recuperación productiva, ¿no? Así que realmente Gisela, es un combo muy interesante. Gisela, hay un dato significativo. Se están vendiendo dólares a futuro que no tenemos. Ese es un hecho clave, importantísimo, para, digamos, no solamente para mirar al fondo, sino porque también tampoco se dice de que este gobierno ha llevado la deuda a 21.000 millones de dólares más. Es decir, de esto no se habla, pero vender dólares a futuro y vos los dólares no los tenés porque no los tenés y no sabemos si los vamos a tener a niveles del resultado de las exportaciones en algún determinado momento, complica aún más la situación, me parece, a mi juicio. No sé cuál es tu opinión. Complica aún más el proyecto económico que pueda tener el gobierno en el futuro. El tema del estrangulamiento externo siempre fue una cuestión histórica en la Argentina, ¿no? En algún momento había un estrangulamiento que venía justamente de la cuestión productiva, luego también el estrangulamiento vino por la cuestión financiera, pero acá en realidad no lo sabemos, porque la verdad que tampoco lo vemos en los medios de comunicación y tampoco vemos en las distintas charlas o información que uno pueda tener si realmente hay una real discusión de cuáles van a ser esos motores económicos que nos traigan esas divisas, ¿no? Realmente el plan inicial que se habían propuesto cuando asumieron justamente hace un año atrás, en donde pensaban en un consenso social y una renegociación rápida de la deuda para justamente poder atraer inversiones y resolver el estrangulamiento externo vía el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales como mecanismo para atraer esas divisas, eso quedó muerto con la pandemia. Entonces, ahora estamos justamente en una situación en donde vamos a tener que aprender a convivir con la pandemia, y aprender a convivir con la pandemia sin dejar de pensar en cómo vamos a desarrollar lo económico. Yo creo que en algún momento se pensaba que toda la cuestión pandémica iba a durar unos meses y luego
venía la vacuna y esto se resolvía. Eso no va a ser así, ¿no? Claramente, y ya lo estamos viendo, eso no va a ser así. Entonces tenemos que aprender a convivir con la pandemia y en esa situación no podemos seguir postergando ni negociaciones, ni tampoco pensar justamente en cuáles van a ser esos motores que nos traigan las divisas genuinas. Esos motores podemos decir, bueno, ¿quiénes van a ser? El campo, las tecnológicas, las mineras, hablando de sectores productivos, y luego también el tema de el endeudamiento, ¿no? Es decir, ese endeudamiento, ¿a qué se va a destinar? Se va a destinar justamente a pagar más deuda, a seguir girando divisas al exterior o a destinarlas a desarrollo productivo. Todas estas son discusiones que creo que están pendientes, que en algún momento inicial se habló, pero hoy no las estamos viendo dentro de la agenda. Ahora, Gisela, justamente en cuanto a la descripción que haces de las distintas variables, para poder llegar a ese 4,5% de crecimiento, me da la sensación que el gobierno, el país, está caminando por un desfiladero y un paso en falso también te puede desbarrancar, según la decisión que tomen. Sí, porque además en política económica también pasa que cuando uno toma decisiones con respecto a algunas variables económicas, claramente no puede atacar todas a la vez. Entonces tiene que priorizar, ¿no? Y decir, bueno, a ver cuáles van a ser las primeras variables que voy a tomar en cuenta y justamente a medida que las vaya acomodando, cuáles voy a ir dejando para el resto. Entonces, acá el gran desafío, bueno, en realidad ya el gobierno ha dicho, en realidad va a motorizar el consumo, el 70% del PBI es consumo, y justamente en una economía, la verdad que en una economía con esta informalidad, con esta pobreza, con este nivel de desempleo, en realidad no puede soslayarse eso, pero no deben olvidarse de la variable que tiene que ver con el crecimiento de largo plazo, que es la inflación. Perdón, la inversión. La inversión. Ahí quería llegar, Entonces, justamente, y sintéticamente, Gisela, vos hablaste de la inversión, creo que la inversión para este año es 10%, ¿no? Aproximadamente, cuando se necesita 25, sí, 27%. Ahora, la pregunta que yo quería hacerte es sintética. ¿Quién invierte en la Argentina con la inseguridad jurídica planteada precisamente dentro de la interna del gobierno nacional? Cuando vos le cambiás las reglas... La verdad es que, digamos, yo te daría un condimento adicional. La verdad es que con toda la situación, este desorden macroeconómico que hay, y la verdad con esta recesión, con este lío que hay con el dólar, con esta falta de posibilidad, digamos, sobre todo en una economía donde tiene su estructura productiva tan dolarizada, el hecho de decir, bueno, a ver, ¿cómo hago para importar los insumos necesarios que necesito para poder generar mi actividad productiva? Luego exportar, pero luego importar también es una complicación. Todo esto en realidad realmente complica mucho al sector productivo, ¿no? Entonces, si uno suma, digamos, todas estas cuestiones, el empresario, el que viene de afuera, ¿no? El empresario que nosotros necesitamos que venga a invertir y que necesitamos que invierta en sectores con valor agregado. Convengamos que no es lo mismo un kilo de soja exportar que un kilo de software, ¿no? Entonces, en definitiva, nosotros necesitamos ese tipo de inversión. Ahora, tenemos también, o sea, se debe pensar y se deben generar justamente los mecanismos y las vías para ordenar absolutamente todo, empezando por la macroeconomía, ¿no? Pero esto actualmente no se está viendo y yo tengo la esperanza de que resuelta la cuestión con el fondo, esto pueda llegar a surgir. Ya cerraron con los acreedores privados, ahora tienen que cerrar con el fondo y seguramente a partir del fondo un plan económico tiene que haber. De hecho, el fondo no les va a dar un préstamo o un préstamo de facilidades extendidas a largo plazo si no lo hay, ¿no? Gisela, muchísimas gracias. Ha sido muy clara, creo que para nuestra audiencia y para nosotros, Ricardo. Por supuesto que no es el panorama, pero es la realidad, es lo que tenemos. Así que te agradecemos muchísimo y que pases esa fiesta. Muchísimas gracias. Muy feliz Navidad y muchas gracias. Gracias, muy amable.